Pues empieza la gran tertulia de la economía. Es un placer saludar este viernes a Marisa Esteve, Digital and Women in Tech Advisor y ejecutiva del sector, en el sector tech. Marisa, ¿cómo está usted? Pues muy bien, ¿sí? Muy bien. Estábamos ahora viendo que se revuelve todo otra vez. Y me ha gustado la comparativa con la Odisea. ¿Podemos comentar algo ahí? ¿Le ha gustado? Sí, me ha encantado. Bueno. Es un libro de cabecera. Totalmente, ¿verdad? Sí, luego comentamos un poquito. Yo creo que debería ser estudio obligatorio en los colegios, si no nos obligan a leer la Ilíada y la Odisea, ¿no? Bueno, en fin. Carmen Morales, profesora de IE Business School, ¿cómo está usted? Muy bien, buenos días, encantada de estar aquí. Y sí, es un símil muy de verdad adecuado. Es que hoy llega a los cines la película de Christopher Nolan, que ya saben ustedes, que genera querencias y odios, ¿no? Ya, sí, es verdad. Bueno, lo que pasa es que la Odisea es más grande que la vida, o sea, quiero decir, el relato, ¿no? Sí. Y entonces, claro, pues reducirlo a una película, pues en 10 años de viaje que se 10 años de viaje, pues te quedas pues al final con la anécdota, ¿no? Yeah. Y con las escenas, en fin, que según me han dicho personas que ya la han visto en el Reino Unido, pues es un poco Batman. Claro. Es un poco, bueno, eso es la especialidad de Nolan, ¿no? Pero como Dunkerque, Entonces, ¿no? Sí, También Dunkerque tuvo sus críticas. Aquí la cuestión desde un punto de vista de los chavales jóvenes o incluso los adultos que no han leído la Odisea es mejor desconocer la historia porque no se ha leído, porque no se ha leído, no se ha trabajado, no se ha estudiado, o al menos a través de una película conocer las claves y dónde está, bueno, pues el cambio, porque al final es la gran referencia de la épica occidental, cambia la manera, ¿no? Con los dioses anteriores era la fuerza y con la Odisea se cambia la manera incluso de realizar un relato con flashback, con escenas concretas. Claro, es ¿no? el viaje del héroe y eso es lo que ha acuñado efectivamente pues toda el relato, ¿no? De eso, de lo que es pues base de liderazgo, base de, ¿verdad? Entonces realmente es épica, cultura occidental, más que griega, ya diría yo que es cultura totalmente occidental. Sí. Efectivamente. Es un placer saludar a José Ignacio Gutiérrez, presidente de la Federación de Servicios Financieros de la Confederación de Cuadros. ¿Cómo está, José Ignacio? Muy buenos días, bien estamos. Oiga, fíjate. Y usted, ya que hablamos de liderazgo y todas estas cuestiones, ¿no? Si usted quiere, por supuesto, pronunciarse sobre Odiseo o Ulises, hágalo, o Nolan. Esta semana estaba la señora Botín, dio mucho que hablar, ¿no? Con su mensaje en las gradas de la semifinal, vamos a ver, con acuerdo mediante en el Santander también, ¿no? Sí, también hay que decir que los grandes patrocinadores están o acuden habitualmente a los partidos de la selección española y por parte de los seres, bueno, se reabre una etapa que quedó cerrada ya hace unos años, se reabre con el primer ERE del Santander y que están negociando y prácticamente han llegado a un acuerdo y que veremos a ver el volumen de salidas y un nuevo ajuste dentro de todo lo que es el sector financiero, en lo que son profesionales, entre otras cosas por razones tecnológicas. La participación o la incorporación de la IA también al sector financiero pues conlleva también una reducción tanto de oficinas físicas como de profesionales que saldrán en este acuerdo. Claro. Los que no estamos en el sector financiero lo vemos desde fuera y nos parece un drama que haya estos despidos. Tengo la sensación de que dentro del sector financiero se frotan las manos, porque al final irte a tu casa con 50 y pico años y con un porcentaje importante del sueldo, y es una pena, ¿no?, que en una etapa, lo abordábamos esta semana, ¿no?, en la que el resto vamos a tener que trabajar hasta los 70 años por pertenecer al sector financiero, a las telecos, sepas que con 50 y pico en tu plenitud intelectual te vas a casa. ¿Usted desde el sector cómo vive esto? Vamos a ver, la razón básica de la salida no es solamente por una cuestión de decir vamos a pasar a una vida feliz y tranquila. No, aquí también hay un desfase tecnológico en muchas de las generaciones que tienen más edad. Y este es un tema también tremendamente importante, la velocidad que lleva el desarrollo tecnológico dentro del sector financiero. Eso es un problema en aquellos que
Básicamente, ten en cuenta que en el sector financiero es muy fácil llevar 4 décadas trabajando dentro de una o de varias entidades, ¿no? Esa transformación tecnológica es muy profunda. Irse adaptando a ella, a los cambios de mentalidad empresarial que se tienen que ir produciendo para adaptarse a ese cambio tecnológico, no es fácil. Si hay algo importante precisamente en materia profesional, la resistencia al cambio, ¿no? Y eso es algo muy importante, y más en un sector tan consolidado como es el financiero, ¿no? Entonces ahí se produce un relevo generacional y conlleva pues unos acuerdos. ¿Por qué? Porque hay unas posibilidades de hacer frente a esos costes. Segundo, y esto es lo que más nos preocupa, porque aquellas personas que llevamos una época, como son casi 40 años trabajando en el sector financiero, tenemos unas condiciones económicas que con aquellos que se incorporan actualmente, adaptados perfectamente al actual marco tecnológico, pues hay un desfase económico muy grande. Ese es un problema porque no dejamos de incorporar personas con un nivel de renta muy inferior a los que salen. Es una ventaja y una gran ventaja para la empresa, pero un problema muy importante para la sociedad. Ese sí es un marco que tendríamos que ver. En los acuerdos de ERES a veces se fija el mínimo de entrada de los relevos que se van a producir en esos ERES. Hay otra parte de empleos que se amortizan, y luego las condiciones, el acuerdo, pues hay que decir que son bastante favorables. Eso sí, cuando llegamos a nuestro momento de jubilarnos, tenemos unas penalizaciones conforme a la legislación por jubilación anticipada. Carmen, Marisa, ¿algo al respecto? Bueno, la digitalización, ¿verdad? Es muy en línea con lo que está diciendo José Ignacio, ¿no? O sea, es decir, yo señalaría, pondría énfasis en 2 aspectos que tú has dicho, que es efectivamente el desfase salarial, ¿no? Que eso es algo que... Es duro decir esto, ¿no? Pero probablemente esas personas proyectando salarios en su carrera profesional no lleguen, ¿no? Independientemente del poder adquisitivo, etcétera, de dentro de 40 años, no lleguen a los salarios, ¿verdad?, que los que se están yendo ahora han podido tener. Eso es algo que es interesante, ¿no?, plantearse. Y luego, efectivamente, las nuevas tecnologías, ¿no? Y algo que está haciendo pues el resto de sectores, que es, ya no se habla, fíjate, ni siquiera se habla de inteligencia artificial, y es algo que efectivamente es la gran, ¿verdad? el gran factor oculto, entre paréntesis, ¿no?, que está detrás de todo esto. Porque hablar de inteligencia artificial y hablar de banca, ¿verdad?, es como que, cuesta, sí, pero yo creo que es un relato esto de los seres en las grandísimas corporaciones, en estas compañías que realmente son las que nutren, ¿no?, la seguridad social en un país como España. Hay que verlo desde un prisma que es cómo llego a estos acuerdos que me benefician como empresa y cómo no rompo demasiado cómo se constituye, ¿no?, la aportación el seguir aportando cuotas a la seguridad social, porque una cosa es eso, y creo que es un relato, y va muy, muy, como dice Carmen, yo creo que sobre todo es un parón brutal en el nivel salarial. Claro, eso está incidiendo muchísimo y las generaciones jóvenes no están ciegas a eso. Entonces, muy bien, hago un ERE, me descapitalizo de talento, porque ahí tiene que haber gente con mucho talento. Oye, si tienes unos sueldos es porque históricamente pues ha habido esa tendencia, ¿no?, de sueldos, y yo tengo mis dudas si realmente el talento se va a sustituir. Esa es mi gran duda. Y a lo mejor en una forma de entrada así, porque no te queda otro remedio, y eso es lo peor que puede haber, que una generación nueva entra porque no queda otro remedio, tengo que trabajar, pero no te preocupes que en nada ya me busco la vida. Y eso sí que puede ser un drama. ¿Lo están contando o descontando? Claro, aquí la cuestión es que cuando se plantea un ERE en España de grandes envergaduras, hablo de las Telefónicas, los Santanderes, se plantea como tecnológicamente no están ya a la última. En Estados Unidos, cuando tenemos grandes despidos, el otro día fue Microsoft con el 2% de la plantilla, sin miramientos, no sobra gente, por una cuestión de márgenes, y ya está. Y no montas un relato. Exactamente, no montas el relato. Y luego está la otra cuestión, ¿en qué punto realmente la banca nos dice, no te preocupes porque demand on the loop, ¿no? Siempre va a estar aquí el hombre tomando la última decisión. En la práctica, es que, claro, ¿qué parte del riesgo cuando yo pido un crédito la ve una máquina?
Si yo voy a pedir un crédito hipotecario esta tarde, ¿no? A una entidad, o hoy por la mañana, la ve una máquina o la ve la tecnología. Entonces yo ya no necesito a la persona ni su bagaje. Lo que necesito es cuántos ingresos tiene, me va a devolver el crédito, se lo doy o no se lo doy. Y nada más. Antes para esto, ¿qué necesitabas en un banco, ¿no? Equipos. ¿No? Equipos. Entonces, está dando la esos clave. expertos. Los equipos de riesgos en los bancos precisamente son los que están más embebidos en análisis, en la parte tecnológica, porque es una componente completa de análisis. Son algoritmos y puntos. Y siempre lo han sido. Lo que pasa es que hasta ahora eran pregunta-respuesta, te la hacía un humano. Ahora ese algoritmo además está muchísimo más perfeccionado, evalúas muchísimas más cosas, haces la proyección de la persona incluso. Llega un momento en que estarás perfilado como cliente en base a muchos datos. Y uno de los datos puede ser en qué momento te has incorporado a trabajar y tu nivel salarial. O sea que hasta el algoritmo lo estamos hackeando un poco por estas situaciones, ¿no? Porque no sabemos hasta dónde la nueva generación, o bueno, no nueva, la que está empezando a trabajar, ¿dónde podrá llegar? No sé si lo estamos proyectando correctamente, además. Bueno, pero algún sitio tendrá que llegar, porque si no, ¿cómo pagamos el estado de bienestar? Ahí está, o no. Pero fíjate, otra cosa muy importante también, sobre todo en banca, que es una característica pues casi fundacional, ¿no? Es las grandes carreras, ¿verdad?, de personas que llevan en organizaciones muchos años, o sea, carreras de larga duración internas, ¿no? O sea, el movimiento incluso banca es muy endogámico, es un sector enormemente endogámico, y el movimiento entre entidades financieras tampoco es lo más característico, ¿verdad? Sobre todo en España. Entonces, claro, dices, eso es algo que, como está diciendo Marisa, va a desaparecer, porque efectivamente el movimiento, ¿verdad?, de carreras cortas, de estar 3 años aquí y pasar a otro, efectivamente, y ir creciendo profesionalmente. Eso vuelve a ser habitual en las nuevas generaciones. Por eso. En los que estuvimos durante tanto tiempo era raro. Era ¿no? muy raro. Se producía saltos, pero 1 o 2 en toda tu carrera profesional. Eso no es ahora. En las nuevas generaciones enseguida se produce. Hay una demanda muy importante de ese talento que decíamos, y eso permite un salto entre, bueno, y no solamente en el sector, hacia el sector financiero, sino hacia otros sectores también. Intersectorial, efectivamente. Algo que antes era muy difícil, ¿no? Exacto, pero en las nuevas generaciones sí, por esas capacidades que adquieren muy rápidamente y por esa adaptación perfecta, podríamos decir, a todo el desarrollo tecnológico que adquieren también muy rápidamente, ¿no? Entonces ese salto ya no es esa fidelidad a esa empresa en la que has entrado, sino que vas viendo las oportunidades y no hay miedo a ese cambio, ¿no? Bueno, eso es lo que te da también. Eso que se decía antes de la gente de la casa, ¿no? Y tal, ahora ya. Eso en las nuevas generaciones ha caído. Los que han crecido en esta casa y tal, igual, olvídate. Y eso además es muy japonés, ¿no? De cuando entrabas en una empresa y estabas toda la vida. No, pero ahí, y muy ¿no? español también. Especialmente en banca. Ya que estamos con el sesgo tecnológico del trabajador en banca, en el sector financiero, ayer fue el Día de la Inteligencia Artificial. Xi Jinping, el presidente de China, ha anunciado esta noche una alianza, una organización internacional de cooperación sobre inteligencia artificial, y Luis Vicente Muñoz nos está recordando cómo lo que se ha lanzado en las últimas horas es el Química 3 de los chinos, que ya se le ven capacidades prácticamente en línea o en algunos casos superando, igualando a Fabel 5, al GPT 5.6 Sol, que ya no me acuerdo qué día se presentó el 5.6 Sol, no sé si fue esta semana o fue la semana pasada, pero esto va a tanta velocidad que ya no sé si cogerme realmente el libro, apagar el teléfono móvil, Marisa, y qué hacer, porque nos comen las nuevas versiones de inteligencia artificial. Pues mira, va a pasar otra cosa, que va a haber, las versiones estas de inteligencia artificial están muy bien, pero yo creo que los grandes tótems, los grandes líderes, ayer hablando sobre esto, la Modate, bueno, todos, Sat Alman, están viéndolo ya de otra manera.
porque ya quieren ponerle freno a posibles startups, llamamos startups o digamos ideas, ¿no? de modelos. Quieren poner el freno, porque dice, bueno, que son los que queremos seguir mandando. Y hay distintas aproximaciones. Recuerda que Sarama quiere que OpenAI pueda estar invertido por el Estado un 5%, como una especie de fondo soberano. Amodei habla de ser el que pueda poner las pautas éticas, y luego pues cada uno está jugando un rol, otros están invirtiendo muchísimo en las próximas elecciones, dando muchos fondos para que luego las leyes, la normativa, yo esté participando en esa normativa, con lo cual hago el bloqueo al entry level de cualquier otra empresa, yo regulo quién puede pasar las auditorías, quién no, quién sí. O sea, están en otro estado ya. La película ya va más adelante. Esto a lo mejor nos están despistando aquí con las versiones de los modelos y quién está sacando otro modelo, que no deja de ser muy importante estar un poco al hilo de lo que pasa, pero están ya en la siguiente ecuación. Cual, están en el trato humano, porque si usted me dice que están en el lobby, en cuánto invierten en la campaña de cada candidato y cómo hacen el trabajo en Washington y con quién se van a cenar. Definiendo las condiciones de contorno que van a suceder o que van a estar. Para cerca del poder. Bueno, lo que vimos cuando Donald Trump toma posesión, ¿no? Todos los tecnólogos que estaban en la... Pero bueno, y la pregunta es fácil. Podrá ser un entorno... nunca va a llegar a ser, ¿no? Como sectores regulados, como banca, como pueden ser las telecomunicaciones, pero ¿por qué no? Se está tomando un poco esa posición. Oye, regulamos, no regulamos, porque... Recordemos que somos un poco partidarios de regular para poner un poquito puertas al campo, que esto no sea el Wild West, ¿no? O sea, que no sea... Bueno, y además, Marisa, no sé cómo lo ve usted, pero si ahora hay un sector too big to fail, hace 20 años fue el sector financiero, ¿no? Cuando estábamos justo hace 20 años... 2006, bueno, todavía estamos en pleno boom, ¿no? Inmobiliario, financiero, ¿no? La cosa vino un poquito después, en 2008. Pero too big to fail sería todo esto, con todo lo que se está invirtiendo, como esto se cayera. Claro, se decía el canto de sirenas, ¿no? El canto de sirenas que se estaba escuchando, si era por qué ahora la IA, la cotización que está habiendo, pues digamos, enfriamiento en todas las empresas tecnológicas y de IA. Pero porque el discurso creo que estás yendo hacia otro lado y todo el mundo está un poco ya... Yo creo reticente a ver qué está pasando. Un marco relativamente estable dentro de lo que se puede llamar estable dentro del desarrollo tecnológico. Sí. Y ahí tiene yo creo que una primera importantísima razón es, vamos a buscar una primera rentabilidad a toda esta inversión brutal que hemos realizado antes de que se nos estalle una burbuja. La Babel Entonces, dichosa. Vamos a crear un marco en donde todos estemos, donde sepamos que en un tiempo relativo podremos tener esos retornos de beneficios que estamos ya anunciando y que parece que se puede materializar, pero vamos a crear un marco. Hasta ahora yo creo que el desarrollo ha sido exponencial, no ha habido ninguna línea clara de hasta dónde íbamos a llegar, y ahora necesitamos tener un marco, y a lo mejor temporal incluso. Y lo que sí está claro es que las inversiones ahora mismo van a ser con otro salto. Como digo, hay un salto cósmico aquí de inversión. Entonces lo vamos a hacer, pero oye, me voy a quedar luego con la brocha colgando porque aparece cualquier otro que no ha invertido, pero se está beneficiando de todas estas inversiones tan altísimas. Bueno, pero eso es lo que ha sucedido con las telecos de alguna manera, ¿no? Ellos pusieron la red, el cable y todo, y llegaron las otras y... Fíjate que eso ha sucedido en millones de años. Pero vamos, ¿cuántas veces escuchamos? Sí, pero ¿cuántas veces escuchamos que el relato del expresidente de Telefónica era ese? Sí. Nosotros hemos invertido y están ganando los otros. Nosotros hemos invertido y están ganando los otros. Apple inventa el iPhone y Samsung llega detrás con un smartphone. ¿Pero quién lo inventó? Son las leyes del mercado. Son leyes del mercado. Y no nos vayamos a la tecnología, vayámonos al sector de investigación en medicamento. Claro, exactamente igual. Cualquier punto, cualquier sector de inversión profunda dices, oye, regúlame, que yo te ayudo, pero
a mí dame cancha. Sí, con lo cual, efectivamente, al final, quien regula, ¿no? Y quien está sentado en esa mesa, ¿verdad?, de estrategia, de políticas, de normativas, etcétera, es quien al final va a liderar los próximos años, ¿no? Y mientras tanto, aquí a nivel usuario, pues distraídos, ¿verdad?, con las versiones distraídos, y tal. Que se gana mucho la gente en la vida con esta distracción. Absolutamente, ¿no? Pero sí, ellos están ya en otro tablero o en otra pantalla. Sí, bueno, son las establecer normas de competitividad, o sea, esto es... no sé si tienen un criterio, pero ahora que se acaba el tema de Telefónica, ayer hubo una noticia que me llamó mucho la atención, pero no sé cuál es el motivo que hay detrás. Telefónica y Amancio Ortega han reactivado la venta de sus cables submarinos, ¿no? Yo recuerdo que en una ocasión, tomando un café, le pregunté a Payete que qué había de la inversión de Telefónica en las comunicaciones satelitales, ¿no? Y me miró como si le hubiera hecho una pregunta de loca, ¿no? Y yo pensaba, hombre, no, pues ya las comunicaciones satelitales no me importa, pero esto hace a lo mejor 3 años, 4, no estamos hablando de esto. Entonces ayer cuando me crucé con esta información de la venta de cables dije yo, uy, ¿qué está cambiando aquí? No sé si tienen criterio al respecto o tienen criterio de Almaraz. Tenemos 2 meses por delante para decidir qué hacemos con la nuclear, qué deberíamos hacer como país, como mix energético, con el papelón que tenemos delante, ¿no? Reino Unido prorrogando la vida de las centrales nucleares, la tecnología intensiva en el uso de energía, y nosotros que, con lo que ustedes quieran, o si quieren acabar con Argentina... Mira, muy rápido. Yo en el tema nuclear te voy a decir que es imprescindible. Ayer tuvimos una noticia gravísima, que es de nuevo Red Eléctrica tuvo que parar el suministro energético a la gran industria por un problema también en acumulación de generación energética. ¿Y qué hacemos si no tenemos centrales nucleares? Claro. Y esto es grave porque España, que siempre ha presumido de su mix energético, en este momento, por esa preponderancia hacia las energías renovables, ya tuvimos un apagón y no es descartable. Y lo que supone y el coste que tiene paralizar la gran industria, aunque sea el espacio temporal muy corto o relativamente corto, pero ojo, hay industrias que reiniciarse tienen un coste tremendo, ¿no? Entonces, totalmente favorable a la prórroga de la central nuclear de Almaraz, por lo menos hasta el 2030, que es la primera petición que se está haciendo. Después habría que hacer unas actualizaciones y unas inversiones para prorrogarla en el tiempo, pero no solamente ello, yo creo que incluso invertir en las nuevas mini centrales nucleares que están haciendo países como Estados Unidos o, sin ir más lejos, Francia. Sí, exacto. Sí, Almaraz, que es un 7% de 9% de la producción energética de España. Eso es muchísimo. Y es brutal, clave para Madrid. Claro, y no por el porcentaje que es altísimo, sino por lo que supone la energía nuclear, la seguridad ahí es la clave. Con el apagón, la seguridad que proporciona. Claro. En la cadena, ¿no? Sí, porque ya sabemos los problemas de las renovables, que fue el origen del apagón, o sea, no vamos a entrar ahí. Y es muy alto, Entonces, bueno, es cierto que se ha desligado, creo, de todas las connotaciones ya un poco políticas, se ha dado la noticia como quien dice mañana va a hacer calor. ¿Sabíamos? Exacto, ¿no? Cómo se cuelan, ¿no? Se cuela la noticia así como... Mañana empieza el verano. Sí. Y seguimos. Volviendo a tu conversación con el antiguo, ¿verdad? Que comentabas antes, vuelve otra vez a estar verdad, en el elemento de discusión la visión, ¿no? La visión estratégica, ¿verdad? Sí. Es decir, el tema satélites y tal, ¿no? O sea, si hace 3 años esto era motivo de cara de extrañez, esto dice claramente que la visión estratégica pues no era efectivamente lo que tenía que haber sido. Bueno, la red de cable submarino, que es lo más es necesario, o sea, tú no te puedes comunicar en un planeta como la Tierra. Evidentemente el satélite, las comunicaciones móviles, todo forma parte, pero el cable submarino es el que lleva. Es fundamental. Es fundamental. Sí. Pero no es el único, obviamente, y eso es algo que hay que... Hay posiblemente estemos hablando ahora mismo, o están hablando, mejor dicho, de la vulnerabilidad. ¿Quién es más vulnerable?
todo el sistema de cables submarinos, todo el tema satelital ahora mismo. Esta es una batalla compleja, ¿no? Porque estamos viendo la guerra del espacio, qué niveles está tomando, estamos viendo las amenazas para toda la transmisión de datos a través de los cables submarinos. En este momento Europa está tratando de desarrollar también un sistema de defensa de los cables submarinos. Entonces, ahora mismo, ¿cuál de los dos es más vulnerable? ¿En cuál tenemos más capacidad de sobrevivir, digamos, para evitar un daño que pueda crear una interrupción de esos sistemas no solo de comunicación, sino de transmisión de datos? Yo creo que ahí es un tema apasionante en un momento como el actual. Y ya que han citado la cuestión, mientras veíamos el Inglaterra-Argentina, ahí fue cuando se dejó de producir energía renovable, ahí es cuando tuvimos esta semana por la noche problemas. Les recomiendo que lean el periódico de la energía y a nuestro compañero periodista Ramón Roca, donde lo explica, porque incluso explica que volvimos a producir esa noche con carbón. Se desconectó la industria, volvimos a producir con carbón, pero estábamos mirando el fútbol. Y entonces, claro, anoche alguien de mi entorno me decía, joder, qué curioso, se enfrentan España y Argentina, estamos todos viendo pendientes del partido, qué bien que tengamos jugadores tan buenos, pero tenemos problemas tan importantes en la economía española como para que nos centremos solo en el fútbol. El opio del pueblo. Claro. El opio del pueblo y el pobre Netflix sufriendo porque ha habido mundial. Y la odisea que tenemos en la bolsa. Señoras y señores, disfruten el fin de semana. Cuidado con el calor. Y no sufran. Que hay mucho este fin de semana para sufrir. Solo es fútbol. Además, ya sabe usted que los que somos del Celta, como nos pasamos el día... Salva todo. Sí, ya estamos acostumbrados. Muchísimas gracias, Marisa, Carmen José Ignacio. Mucha suerte y que gane España, ¿por qué no? Pues eso también. Pues claro.